todos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Cash y Drama. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial. Hemos traído a un personaje muy importante de la región del Austro ecuatoriano. Nos encontramos nada más y nada menos que con el economista Juan Pablo Guerra. Él es gerente general de UCACSUR, Unión de Cooperativas. Démosle la bienvenida. En esta ocasión queremos conversar con él y profundizar mucho más. ¿Qué es UCACSUR? ¿Cómo nace UCACSUR? Bueno, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur es un organismo de integración representativa que nace en el año 2002 con el efecto de proteger a las cooperativas del proceso de control y regulación de la Superintendencia de Bancos y Seguros en ese momento. ¿Cuál fue el objetivo básico de la integración? En defender los principios, los valores y la esencia cooperativista de un marcado proceso de regulación. Siempre nosotros contamos esto como una anécdota, pues en ese momento las cooperativas iban a recibir la misma regulación que recibían los bancos privados, con notables diferencias en volumen de activos, cuando el sector en realidad pues representaba ni siquiera el 1% del pastel del sistema financiero nacional. Se requería una organización que defienda los intereses de las cooperativas como tal y un grupo de instituciones de las provincias de Azuay, Cañar Loja, El Oro, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe se unieron y conformaron la organización que hoy es UCACSUR. Desde la creación de UCACSUR, ¿qué es lo que cambia para las cooperativas? Bueno, en realidad, más allá de cambiar algo, creo que se fortalece primero la gestión de la identidad cooperativa, en el hecho de poder defender lo que somos en realidad una sociedad de personas versus lo que es una sociedad de capitales, y en función de ello poder proteger los intereses de un sector en un ambiente de regulación. No es lo mismo generar un proceso de regulación financiero para una cooperativa que para un banco, desde su propia concepción de la creación. Y en ese punto, pues, a lo largo de todos estos años, hemos sido testigos de cómo se va generando distintos aspectos, desde el cambio de las distintas normas que se han dado, la ley de cooperativas, los decretos ejecutivos que han cambiado las normas del sector, hasta consolidar, inclusive ya en el país, el modelo de la economía popular solidaria que hoy está constitucionalmente establecido, que para muchas personas que quizás no lo sepan, es uno de los modelos que fue líder a nivel de Latinoamérica para estar considerado constitucionalmente como parte de la casta magna de un país. Esto es algo importantísimo que considerar, porque con la Constitución del 2008 se establece por primera vez pues el reconocimiento del sector cooperativo como parte de los actores estratégicos de la economía nacional. En este transcurso de tiempo, ¿cuáles han sido las oportunidades y los retos a los que se enfrenta UCACSUR al estar al frente de las cooperativas? Bueno, han sido distintos retos, distintos desafíos, como siempre decimos, caídas, ponerse de pie con más fuerza, porque el proceso de representación de las cooperativas va por el hecho primero de entender la dinámica que ellos tienen. Es una dinámica eminentemente social, pero mezclada con esta dosis de intermediación financiera que busca el hecho de generar oportunidades para los socios. En esta medida, primero, el mayor desafío es llegar a que entiendan las autoridades de turno qué es verdaderamente lo que hace el sector cooperativo, cómo marcar este proceso diferenciador. Porque si yo considero de que como autoridad tengo que dar un proceso similar de regulación a las cooperativas y por poner un ejemplo a la propia banca privada, pues en realidad no estoy cumpliendo con una dinámica equitativa. Y en ese punto nuestra pelea, nuestra lucha ha sido para que las normas protejan en este caso la esencia del sector cooperativo, que es el socio como base y eje del desarrollo de las cooperativas y la sociedad de personas en donde tienes elementos fundamentales como es la gobernanza, como es la participación activa y sobre todo el cumplimiento de los valores y principios cooperativos. Ese es nuestro mayor desafío. Y a raíz de ese trabajo que hemos venido generando, hemos creado distintas acciones, proyectos, productos que a lo largo de más de los 20 años que tenemos ya dentro del sector, pues nos han permitido posicionarnos hoy en día como uno de los organismos de integración más fuertes de todo el país. Tenemos entendido que UCACSUR trabaja con diferentes cooperativas a nivel nacional. ¿Qué tienen en común estas cooperativas? Lo primero es considerar que las cooperativas como tal tienen en su mente la necesidad de fortalecer. Lo primero
considerar de que la cooperativa como tal tiene en su mente la necesidad de fortalecer las oportunidades para sus socios, generar un esquema de servicio, después vincularse a los procesos de innovación y sobre todo en cumplir la normativa básica de lo que significa transparencia, responsabilidad y gestión financiera adecuada. Estos aspectos generan a su vez modelos distintos en las cooperativas. Y aquí entra el desafío de un organismo de integración, porque no todas las cooperativas, a pesar de que son, como digo yo, con el mismo apellido, cooperativas de ahorro y crédito, no todas tienen un mismo modelo de gestión, sino se diferencian por las características, ya sea porque están, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, porque están en la costa, en la sierra, en el oriente, y cada una tiene una particularidad especial. Y eso es lo que hace más rico el sector cooperativo, porque entiende la dinámica territorial de sus instituciones y va generando productos y servicios que les permiten adecuarse a esa realidad y cada vez pues insertarse de una mejor manera en una sociedad que necesita estos servicios. Y hoy en día, pues las cooperativas han ido preparando sus escenarios de distinta manera para fortalecer una gestión cada vez más grande a nivel ya no solamente de la zona en donde quizás nacieron, sino ya con una cobertura cada vez más fuerte a nivel nacional y buscando también ya otros elementos de una dinámica más fuerte vinculada a la innovación, en donde hoy tenemos pues redes verdaderamente fuertes que nos permiten generar intermediación financiera ya con canales mucho más directos, que no solamente se utilizan aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional. Ha sido un trabajo muy intenso de parte de nuestras instituciones, con una gestión de riesgo adecuada y nosotros como organismo de integración velando, como dice la normativa de nosotros, por su fortalecimiento y su representación. En este sentido, también queremos conocer cuál ha sido el impacto, porque usted debe conocer muchas historias detrás de cada cooperativa, pero ¿qué impacto tienen estas cooperativas ya en zonas locales? ¿O cuál podría usted comentarnos como una anécdota de algún proyecto que llevó a cabo alguna cooperativa y que causó un impacto local? Bueno, sería un poco quizás egoísta contar uno en particular, porque son 20 instituciones las que trabajan con nosotros y de esas 20 instituciones hay muchísimas historias de vida. Quizás tal vez tratar de definir con cifras un poquito lo que estamos haciendo, pero nos hemos preocupado siempre de varios factores y voy a tomar dos de ellos. El primero de ellos es la ruralidad y el segundo son las líneas de pobreza. Cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, cómo las cooperativas han dinamizado este indicador que se maneja inclusive a nivel macroeconómico, lo que hemos hecho es generar los recursos dentro de las grandes ciudades y colocarlos verdaderamente en zonas en donde existe un mayor grado de pobreza, al punto de poder decir de que por cada dólar que hemos captado en las grandes ciudades, estamos colocando aproximadamente cerca de $1.73 en las zonas donde existe mayor cantidad de pobreza. Y si el mismo indicador lo manejamos en el sector rural, estamos aproximadamente colocando de cada dólar que captamos cerca de 1.69 en las zonas del área rural. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos llegando a zonas en donde comúnmente no estaban incluidas financieramente, en donde la gente de alguna u otra manera pues no tenía acceso a los servicios financieros. Yo cuento una anécdota bastante especial porque cuando uno empieza a tener una dinámica, por ejemplo, del emprendimiento, hay zonas en donde las mujeres, por ejemplo, quedaban completamente abandonadas en el hecho de poder tener un acceso a un servicio financiero. Hoy esas mujeres ya tienen acceso a crédito, acceso a educación financiera, no solamente tienen eso, sino tienen acceso a corresponsalías, a medios de pago, y hoy se convierten ya en personas que están insertas dentro de la dinámica territorial. Entonces, todo este trabajo, toda esta gestión permite inclusive ya crear nuevos proyectos que están vinculados al balance social. Hoy, por ejemplo, las cooperativas abren espacio para las ferias, por ejemplo, de los emprendedores, para mostrar sus productos, para mostrar sus servicios y de alguna manera ir generando mayores desafíos hacia ellos. Hay un tema que también hemos trabajado mucho, como es la educación financiera, para que los niños, para que los jóvenes vayan insertándose también dentro de esta dinámica. Es bastante difícil en nuestro país hoy en día que los chicos empiecen a hablar de cooperativismo justamente, que empecemos a hablar de emprendimiento y en la dinámica que nosotros tenemos, consideramos, y no solamente eso, sino estamos seguros de que el cooperativismo es el modelo que verdaderamente puede sacar de la crisis al Ecuador y que muchas de las veces no está identificado por la política pública.
Hablábamos acá de que las mujeres han sido un importante sector al que está dirigido el cooperativismo. Dentro de la universidad yo justo realicé mi tesis en algo de cooperativismo y cómo la red de mujeres habían logrado justamente salir adelante en sus comunidades a través de cierto tipo de créditos que habían recibido de cooperativas. En este sentido, ¿usted siente que las cooperativas, una vez que otorgan el crédito, se desvinculan ya de ese crédito? ¿O cómo es el proceso de un crédito para la gente que probablemente no conoce cuál es el proceso? Considero que hay distintos tipos de pasos que se tienen que dar. Primero, el acercamiento a una cooperativa puede ser de distintas maneras, pero el más especial es cuando nace de la cultura de la comunidad, de la necesidad de poder insertarse en la dinámica de una institución. Es decir, en el ejemplo que usted pone, por ejemplo, ellos nacieron de un conflicto social, de realmente un desastre natural que les permitió buscar una alternativa que si las personas estaban solas, muy difícilmente hubieran podido salir de una crisis. Pues la mejor alternativa es unir esfuerzos. Como digo yo, que las debilidades, al ser sumadas, se convierten en una gran fortaleza y ellos permitir, de alguna forma, pues crear una red específica de apoyo, de ayuda, de trabajo, de lucha y de inspiración constante. Cuando se logran estos aspectos, las personas van creando un ambiente en donde la cooperativa les va empoderando y no les abandona, es decir, les va continuando con su trabajo, conociendo sus realidades y puede de alguna u otra manera ir dando respuesta a los problemas que se van viviendo diariamente. Y pongo un ejemplo claro de la situación que hoy está pasando en el país. Hoy el país está en una situación compleja, porque estamos heredando quizás un conjunto de malas decisiones, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, que afectan la economía local, todo lo que se vive y es de conocimiento público. Esto afecta el comportamiento de pagos, la dinámica de los negocios, pero el sector cooperativo, a pesar de ello, sigue generando opciones a través de las novaciones de crédito, a través de los refinanciamientos, a través de los productos de ahorro y a través justamente de educación financiera, en donde de alguna manera vamos, como digo yo, generando ese abrazo solidario al socio para poder de alguna u otra manera decirle que estamos presentes y que es su institución, que no somos una institución ajena a su realidad y que de alguna u otra manera estamos ahí para poder apoyar su crecimiento y también apoyar sus problemas. Y esto lo digo con todo el conocimiento porque de alguna manera hay que interpretar que el sector cooperativo está administrado, gobernado y tomado sus decisiones a través de sus propios socios. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos hoy en día, de que la gobernanza de las organizaciones y quienes hoy están dirigiendo los consejos de administración, de vigilancia de las cooperativas, que son sus socios, sean responsables de cada una de las decisiones que se toman. Lo peor que le puede pasar al sector cooperativo sería que en el futuro los directivos de las cooperativas o quienes puedan fungir de directivos en el futuro no estén conscientes de lo que es el sector y de lo que verdaderamente es el corazón de la institución, que es el servicio al socio. Y esto implica que nosotros en esta medida debemos desterrar la cultura del yo y pensar en la cultura siempre de nosotros. Me gustaría saber, usted que está mucho más de cerca con las cooperativas, ¿todas estas cooperativas involucran este tipo de procesos, de proyectos con los socios o algunas le ponen mayor énfasis en este aspecto? En realidad, en este momento, hasta por la gestión normativa, se tienen que generar distintas acciones, desde el concepto de la responsabilidad social, de la educación financiera, del manejo de las finanzas verdes, de todo lo que es el empoderamiento de mujeres. Ya la normativa establece un marco adecuado para poder dar seguimiento a estos proyectos. Pero no solamente es eso, esto es de los últimos años, básicamente, lo que la normativa ha dado, pero desde antes ya se han venido generando estos proyectos. Entonces, más bien la normativa ha venido a generar, en algunos casos, fortalecimiento y en otros casos también impedimentos. Entonces, las cooperativas han ido tomando una actitud bastante técnica hacia irse adaptando a esos cambios, en algunos casos, como digo, con mejoras, otros enfrentando esos desafíos. Pero lo importante de eso es que vamos preparando inclusive a nuestro personal para que entienda esa dinámica social.
Y ahí es un punto fundamental en donde cómo logramos hacer que las personas que quieran trabajar en una cooperativa, y que es una tarea fundamental que ustedes contribuyen hacia ello, entiendan esta dinámica de que lo fundamental en el sector cooperativo es la empatía con las personas, es ponernos siempre en los zapatos del socio, saber qué podemos hacer por ellos y que el socio, cuando sea parte de una organización, entienda la importancia de la autonomía, de la identidad y de sobre todo el hecho de cómo en conjunto podemos hacer grandes cosas. Si hablamos de un cooperativismo que está bastante marcado en la actualidad, ¿cuál sería la diferencia que usted pone respecto a los bancos? Bueno, en realidad hay muchas tareas pendientes todavía del sector cooperativo. La diferencia fundamental es la composición social, que siempre hay que manejarlo. El uno es una sociedad de personas, el otro es una sociedad de capitales. En el manejo de la autonomía de las decisiones, pues es el modelo de gobernanza cooperativo difiere completamente del modelo de gobernanza de la entidad bancaria. El manejo de los excedentes versus las utilidades, su composición misma de la estrategia social, el manejo de los excedentes, el manejo de utilidades, pues son algunos aspectos que marcan verdaderamente la diferencia con el sector bancario. Nosotros siempre decimos, pues, el sector cooperativo es uno de los actores del sistema financiero, respetamos mucho al sector bancario porque es otro de los actores, pero cada uno tiene una dinámica distinta. Ahora, la idea más bien es cómo hacemos para que los actores se inserten adecuadamente en el modelo económico del país. Hay que recordar que constitucionalmente se establece que el sistema económico del Ecuador es social y solidario. Es uno de los sistemas, por no decir quizás único, establecido constitucionalmente, que se habla ya de que somos sociales y solidarios. Y esto es algo importantísimo porque con el peso que tiene el sector cooperativo de más de casi 9 millones de socios en la actualidad, pues deberíamos empezar a buscar acciones que busquen el fortalecimiento de la gestión de la política pública. Sentimos en realidad que existe a veces un descuido de parte de las autoridades de turno en dar una verdadera relevancia al sector cooperativo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el sector cooperativo no solo tiene que ser visto desde el concepto del ahorro y el crédito, porque es una de las líneas nada más, pero si solamente impulsamos el tema del cooperativismo desde el área comunal, desde el área asociativa, desde el área de servicios, podemos encontrar que muchos de los jóvenes hoy podrían tener un futuro a través de la creación de cooperativas. No lo digo esto simplemente por hablarlo, sino porque existen modelos del primer mundo, como por ejemplo la corporación Mondragón en España, en donde estamos hablando de empresas cooperativas que producen productos para la industrialización con más allá de ingresos de los 10.000 billones de dólares, y que estamos generando en este caso una política distinta en un país que puede fortalecer un modelo cooperativo basado en un modelo industrial, un modelo social y de servicios. Y eso es algo que no se lo ha tocado en el Ecuador. Y de alguna manera, pues hoy que las plazas de trabajo son cada vez más, se reducen cada vez más, hoy que quizás los jóvenes están pensando en qué voy a hacer, hay que enfrentarlo en realidad. Y esa realidad es de que muchas veces impulsamos a los chicos a estudiar, pero no tienes una plaza de trabajo. Y los chicos lo que están haciendo en este momento es quizás pensar en acabar de estudiar o irme fuera del país. Y esa situación es la que tiene que enfrentar un modelo estructural cooperativo. Y ese siempre es el llamado que nosotros hacemos a las autoridades, y no solo nacionales, sino también locales. Hay modelos locales que se pueden estructurar en función de fortalecer el esquema cooperativo como una medida de generar ingresos, de generar fuentes de empleo, pero sobre todo de generar la vida digna de las personas. Y eso se logra solamente con colaboración. ¿Cuáles han sido ahora sus desafíos ya como gerente general de UCATSUR? Porque estar en un puesto de gerencia, de dirección, siempre conlleva sus desafíos, pero para usted, ¿cuáles han sido los más importantes a los que se ha tenido que adoptar? Quizás mi llegada al UCATSUR fue un tema bastante especial porque mi llegada al UCATSUR fue el primer trabajo que yo tuve oficialmente a los 23 años aproximadamente, cuando quizás estaba en la misma edad de muchos de los chicos que están viendo este podcast. Y pues entré con todos, ¿no? Sin saber nada. Esa es la verdad. Porque muchas veces la universidad nos prepara para muchas cosas, menos para la vida profesional. Y bueno, cuando llegamos a este tema, creo que uno de los factores claves para
para poder administrar esa institución ha sido la empatía que se puede tener con las personas. Indistintamente de que tienes que estar todos los días preparándote, informándote, viendo qué puedes hacer de nuevo técnicamente, porque esa es una parte fundamental, no te puedes olvidar siempre de que eres persona y que hablas con las personas, compartes con las personas y que tienes puntos de vista distintos con las personas. En mi caso, he tenido la suerte de poder compartir y aprender de muchísimas personas que han creado una historia de vida dentro de mi formación y que les agradezco muchísimo por eso. Y estas grandes enseñanzas me permitieron enfrentar desafíos, como decía, desde un momento, desde construir una institución desde cero hasta ir creando lo que hoy tenemos. Es cuando a veces uno llega a la oficina el día de hoy y se da cuenta de todo lo que se ha creado, una de las organismos de integración más grandes de todo el país, pues no es que le queda el ego, la vanidad de decir esto ha sido creado quizás por el trabajo que uno ha hecho, sino quizás a mí me queda siempre la sensación de decir esto es lo que uno ha inspirado, porque aquí están chicos que están trabajando con nosotros, aquí están cooperativas que están comprometidas con seguir trabajando en fortalecer este modelo y que cada día lo vamos haciendo mejor. Hay cosas muy interesantes que se les puede recomendar siempre a la gente, que es ser transparentes, ser honestos. La honestidad es lo principal hoy en día, a pesar de que lastimosamente quizás ese valor hoy se esté perdiendo en muchísimas personas. Pero la honestidad, no solamente hablando del tema de no robar, de no hacer cosas malas, sino la honestidad con uno mismo, de reconocer que no tienes algunos conocimientos y que tienes que prepararte para eso, de que no todos van a estar siempre de acuerdo contigo y tienes que tratar de convencer a todos por qué estás en la razón y también reconocer por qué estás equivocado. Ese tipo de aspectos te hacen ser, primero, mejor persona. Y como yo siempre les digo a los chicos que trabajan conmigo, nosotros lo que buscamos es que ustedes sean personas. Primero personas, luego profesionales. El profesional se forma. La persona nace desde los valores de su casa, de que le dan desde sus padres hasta lo que formamos día a día en el trabajo diario. Y mis desafíos siempre fueron esos: enfrentar a un sector que estaba en un momento de crisis porque se pretendía desde las autoridades quitarle quizás ese concepto de ser un sector basado en personas. Entonces nos enamoramos de un sector. Ese es el punto. Yo me siento todavía enamorado de este sector, de defender su esencia, sus valores, sus principios, y confío en que se pueda llegar a ser mucho más de lo que es hoy. Y también existen decepciones, porque en ese caminar tú puedes encontrar personas que distorsionan el mensaje y que quizás están tomando otro rumbo. Pero lejos de molestarte, uno tiene que transmitir esa decepción en una inspiración para crear un nuevo camino en nuevas personas. Yo siempre digo, pues hay que inculcar en las nuevas generaciones que el sector cooperativo es un sector que va de largo, que siempre estuvo aquí desde siempre y que hay que construirlo para que sea un para siempre. Ahora, si usted pudiera, con su experiencia, ya con todo lo que usted vive en el día a día y con el conocimiento que hoy en día posee ya sobre las cooperativas, si usted pudiera cambiar algunas regulaciones que quizás estancan el proceso del cooperativismo, ¿qué agregaría o qué suprimiría de estas regulaciones actuales que tenemos? A ver, dos cosas fundamentales. La primera es, primero, cómo fortalecer los esquemas de educación financiera. El primer punto. ¿Por qué? Porque a través de la educación financiera podemos llegar a sentir cuáles son la base, la esencia misma del sector cooperativo, su diferencia con el sector financiero privado y cómo nosotros vinculamos a las personas a esa dinámica. Con educación financiera, pues podemos también conseguir una mejor calidad de tipología de socios, con un conocimiento mucho más informado de sus derechos y sus atribuciones. Es una primera línea fortalecida con el esquema de identidad cooperativa. Si no tenemos claro a través de la educación financiera y de la educación cooperativa lo que es el cooperativismo, pues esto se puede ir debilitando año tras año. Entonces, básico, identidad cooperativa con educación. El primer punto. Y el segundo punto que se mejoraría dentro de la regulación es el hecho de cómo fortalecer la gobernanza cooperativa. El hecho de que las cooperativas no se conviertan de ninguna manera en un botín de intereses personales, ya sea de algún grupo, de alguna persona, sino que se siga trabajando como una estructura colectiva, mancomunada, en donde existan profesionales que quieran asumir los desafíos de crecer con la institución, de no perennizar dentro de sus cargos,
hijos, de generar relevos, de formar, en este caso, una alternancia generacional, de que los que formaron la cooperativa entreguen en manos de los jóvenes lo que va a ser la futura institución. Y eso considero que todavía en el aspecto normativo no está bien estructurado. Hay la necesidad de fortalecer estos dos aspectos. Si nosotros, a través de la normativa, fortalecemos la identidad y la buena gobernanza del sector, lo demás, como digo yo, es netamente un aspecto financiero. Y el aspecto financiero obedece a las buenas prácticas de transparencia, de manejo adecuado de riesgos, de prudencia financiera, que eso, pues obviamente, es un tema más técnico. Yo soy docente acá dentro del instituto, he dado capacitaciones también a algunas pequeñas cooperativas y siempre me topo con algo que me gustaría que a nivel nacional se cambiara. Cuando yo pregunto qué es educación financiera, la gente dice es crearme una cuenta dentro de un banco o cooperativa. Piensan que crearse una cuenta ya es tener educación financiera, pero no se dan cuenta el trasfondo de realmente una educación financiera bien consolidada y bien ejecutada, porque yo siempre digo, si no tenemos una educación financiera en nuestras vidas, eso nos puede llevar a un fracaso tremendo. Entonces, usted coméntenos ya como un profesional, ¿qué es educación financiera? Que va más allá de la creación de una simple cuenta. A ver, ese es justamente uno de los grandes errores que quizás el mismo sector financiero ha sido copartícipe de que suceda ese error, porque llegamos a mezclar el concepto de educación financiera con marketing financiero. Yo pienso que educación financiera es enseñarle a abrir una cuenta, y eso no lo es. La educación financiera es enseñarle a las personas cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus atribuciones, primero consigo mismo, para administrar adecuadamente los recursos que pueden tener. Esto quiere decir que educación financiera es desde cómo administro el agua que estoy utilizando en mi casa para que no genere un gasto suntuario, o cómo administro realmente el sueldo que estoy teniendo en mi casa y cómo educo a mis hijos a que puedan a contribuir al presupuesto familiar para que no se maneje de una manera equivocada. Pero más allá de eso es cómo puedo yo acceder a productos y servicios que me permitan a mí tener una buena relación financiera con una institución, ya sea de ahorro, de crédito, pero si no genero una vinculación de inclusión financiera, ¿cómo hago yo que la economía familiar funcione? Esto también es parte de la educación financiera, porque recordemos que en el país todavía existe un 40% de la población que no está incluida financieramente. Y por eso es que hoy en el Ecuador tenemos la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que paradójicamente recién tiene 2 años. Entonces, en esta línea es importante que las personas puedan llegar a crearse un concepto propio de educación financiera. Yo siempre digo, hagamos al revés. Si crees que la educación financiera es aperturar una cuenta, estás equivocado. La educación financiera va mucho más allá de comprender cuáles son tus limitaciones, cuál es tu perspectiva. Y yo tengo el caso, yo tengo dos hijas. Y siempre les digo a mis 2 nenas, a ver, si tú vas a generar realmente un negocio, si quieres crear un proyecto, si quieres buscar una medida de ahorro, de innovación, piensa cuál es tu meta en el futuro y cómo puedes construir esa meta. La educación financiera no solamente parte del hecho de decir me quiero comprar algún bien, sino cómo lo voy a construir, de qué me voy a privar, porque hay que hacer sacrificios para hacer eso, qué necesito aprender, qué necesito controlar. Entonces es un todo integral. La educación financiera va por el concepto inclusive de cambiar hábitos mentales, de romper castillos mentales inclusive en nuestras cabezas. Y la lógica que hacen las instituciones financieras es tratar de contribuir un poquito a ese escenario. Nosotros desde la Unión de Cooperativas hemos apoyado en ciertas líneas a los chicos, sobre todo tenemos algunas campañas para los niños de las escuelas, en donde paradójicamente a veces vamos y les enseñamos lo que es la cultura del ahorro, y los chicos no tienen la menor idea de lo que es verdaderamente el ahorro. Pero también nos ha sorprendido cuando hay muchachos que dicen, vean, ¿y para qué estás tú ahorrando? ¿Para ayudar a mi papá o mi mamá? Entonces ahí entiendes de que esa familia está haciendo las cosas correctas, porque su hijo está pensando en el hecho de cómo yo puedo ahorrar o cómo no puedo gastar, porque mi papá es el que está generando el esfuerzo y tenemos un presupuesto de familia.
Este tipo de cosas hay que seguirlas ampliando. No hay este momento en el país un criterio perfecto de lo que es la educación financiera, porque primero hay que romper la distorsión. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer instituciones como ustedes, como nosotros, de que hay que ir creando ese concepto motivacional primero, de que aprendamos a hacer educación financiera. Lastimosamente, puedo decir que América Latina es un país, es una región en donde los países muy difícilmente tenemos estructurado una cultura del ahorro. Vivimos prácticamente el día a día y eso nos diferencia mucho de otros países. Por eso es que quizás nuestra educación financiera es una de las falencias más fuertes, y hablo de Latinoamérica, no solamente de Ecuador. Y por eso es que vemos países como Europa que tienen muy estructurados los planes de educación financiera desde que nacen los chicos, o sea, a ese nivel. Y esto permite tener jubilaciones dignas, un plan de vida digno. Entonces, llegar a eso implica un cambio generacional muy, pero muy fuerte en nuestros países. Ecuador está lejos todavía de tener un plan de educación financiera o un modelo de educación financiera clave. Se están dando pasos adecuados, pero el rol que tengamos cada uno de nuestros lados es fundamental. Es interesante escuchar la base de la educación financiera en su sentido más orgánico. Sin embargo, hay una frase que dice, el conocimiento es poder. Y nosotros vemos cómo la educación financiera es masificada por las cooperativas, pero no por los bancos. ¿Usted cree que a los bancos no les convienen personas educadas financieramente? No, yo pienso que este rato la estrategia es una estrategia a nivel nacional que se le está generando. Hay ingentes esfuerzos por eso. Este rato la conveniencia es a nivel nacional. Creo que a todos nos interesa este momento que el ecuatoriano promedio entiende esa dinámica. Quizás me atrevo a decir que los errores que hemos cometido como país es justamente no basarnos en en esos esquemas básicos de ahorro, básicos de compromiso, en quizás mostrar que un modelo facilista de encontrarme hoy el dinero, gastarme hoy el dinero y, como saben decir, el vive hoy y verás mañana el después, pues creo que es una preocupación ya hoy de todos. Insisto, hoy la Junta Financiera ya ha establecido el modelo de el Plan Nacional de la Educación Financiera, con su estrategia de inclusión financiera también. Entonces hay que irle tomando, como se suele decir, pues popularmente al toro por los cuernos, para ir haciendo esos ajustes distintos. No solamente es el sector financiero, está el sector educativo. Hemos nosotros hecho ingentes esfuerzos, por ejemplo, para que el sector educativo permita entrar con la educación financiera a los chicos. Yo puedo, inclusive este rato, ya ver algunas experiencias a raíz que hemos hecho las visitas a las escuelas y los colegios. Hoy algunas de las escuelas y los colegios nos piden hacer estas charlas de educación financiera. Y más bien ya vamos evolucionando, ¿no? Porque ahora ya no es solo educación financiera para hablar de productos de ahorro, de créditos, sino ya se habla del emprendimiento, de cómo poder poner un negocio, de cómo generar productos empoderados para la mujer, de cómo hacer el cálculo, por ejemplo, de una tasa de interés. Y esto va despertando nuevos intereses. Y ese es el objetivo, o uno de los objetivos de la educación financiera, que la gente se interese en conocer más. Porque muchas de las veces las críticas que se hacen al sector financiero se las hacen desde un concepto de un desconocimiento porque alguien lo dijo. Entonces, la idea de nosotros es que la educación financiera sea el poder o tenga el poder suficiente para que las personas interpreten y entiendan claramente cuál es su posición dentro de la institución. Uno de los temas más fuertes que se habla hoy de educación financiera es la morosidad. Hay morosidades que se generan por niveles de sobreendeudamiento de las personas por una mala educación financiera. Otras morosidades que se generan, por ejemplo, porque hay la incapacidad de cubrir los créditos de las personas porque no hay empleo. Y esa quizás es la más difícil, porque al final la persona dice, yo tengo voluntad de pago, pero no tengo cómo pagar. Y esa es quizás la parte más difícil en la gestión del modelo financiero de nosotros, porque hoy en día podemos observar en ciertas zonas, inclusive del país, que la gente no quiere pagar un crédito, es que no puede pagar un crédito, porque está vacunado, porque de alguna manera sus negocios están en riesgos, porque es la delincuencia, porque no le permite trabajar. Entonces, todo eso ya no es solamente una composición hacia la educación financiera, sino cómo creamos un verdadero modelo que proteja al empresario. Y ahí sí, al empresario, al microempresario, al emprendedor, y no dejarle solo.
Este es, creo que, el mayor desafío que se tiene como país. Entonces, ahí insisto, el modelo de educación financiera ya no es solo preocupación de unos, debe ser una preocupación integral. Ya, en este sentido, ¿qué cosas usted cambiaría y en qué nivel de educación se cambiaría todo el tema de educación financiera? Porque hablamos de que hay personas que, por ejemplo, terminan su bachillerato, su carrera de tercer nivel, incluso en carreras afines a la banca, pero aún no están conscientes de todo el impacto que las finanzas causan en la vida de las personas. Hablábamos justamente de los créditos, que las personas a veces se hacen un crédito, pero después no saben cómo manejarlo. O tenemos a la típica persona que copia el negocio de alguien más y dice, no, es que al señor de acá le está yendo tan bien que yo voy a pedir un crédito a la cooperativa, me pongo ese mismo negocio y quiero que me vaya así de bien que a mi vecina que le copié el negocio. Pero no entienden que detrás de eso hay todo un montón de estrategias de administración, de finanzas que están involucradas. Entonces, ¿en qué momento cree usted que debería ya involucrarse las finanzas dentro de la educación tradicional? Creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en varios años, porque es muy difícil verdaderamente contestar esto. Si uno quiere hacer lo correcto en el ámbito de la educación financiera, el Ecuador tiene una deuda monumental, porque se tiene que crear primero un concepto de valores, o sea, que se ha perdido en el modelo educativo actual. El modelo educativo actual en el país ha perdido mucho tema de valores desde cuando se quitó la materia de cívica, por ejemplo, desde que se quitó la materia de cooperativismo, porque había la materia de cooperativismo, la materia de ética, y a pesar de que uno pueda decir, bueno, son materias así nomás, que cuando uno las seguía, yo recuerdo todavía cuando estaba en primero y segundo grado, hoy creo que se le dice primero de básica, ¿no? Eso, nos decían, uno hasta me parecía un poco aburrido, pero estos extractos de estas materias fundamentales son las que marcaron quizás el progreso de una generación que todavía sigue pensando en la ética, en el hecho de defender lo que es su país, que quizás eso se está perdiendo en las nuevas generaciones. Entonces, hay que volver a ese punto. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que los chicos ingresen al modelo educativo. Ahora, ¿cómo hacer esto? Es muy complejo, porque el modelo educativo, al haber tenido una brecha generacional de dejar de hacer estos elementos, hay que volverlos a construir. Entonces aquí la estrategia de educación financiera debería inculcar en los colegios, en las escuelas, en el modelo educativo en general, la inserción nuevamente de estas herramientas para ir formando docentes y a los jóvenes y a los niños que vayan teniendo esta cultura de educación, en donde la labor de las entidades financieras, la labor de entidades como la de ustedes, puedan de alguna manera reforzar los conceptos vistos en aulas. Y este modelo, pues, hasta cierto punto, no solamente cree lo que hoy generalmente pasa. Hoy, lastimosamente, hay que decirlo así, creamos profesionales que están a las vísperas de encontrar un puesto de trabajo. El modelo educativo lo que nos forma es profesionales que lo que dicen es quiero acabar mi carrera de 5 años y salir con mi carpeta a buscar trabajo. Y si no encuentras en el primer año de tu trabajo, empieza un tema de decepción, porque dices, estudié tanto para no encontrar el trabajo que buscaba, y la primera opción es irte fuera del país, a trabajar en lo que sea. Entonces, el modelo nuestro educativo hay que seguirlo fortaleciendo para que sea un modelo generador de empleo. Trabajar en el tema de emprendimiento, trabajar en el hecho de que la mujer ecuatoriana, que es la que generalmente se queda acá luego del proceso duro de migración, tenga la suficiente fortaleza para poder empoderar y tener un negocio. Es increíble que muchas de las veces cuando un ecuatoriano promedio quiere poner un negocio, le pongas tantas trabas desde el sector público, que termines quebrando el negocio mucho antes de que la idea que tenías, o sea, te demoraste más en tener la idea que ya te quebraron esa idea. Ese tipo de cuestiones hay que llevarlas a la práctica, y para mí es un cambio netamente el modelo educativo. Cuando cambiemos el modelo educativo, cambiemos el pensamiento de la gente, vamos a tener esos refuerzos. No podemos tampoco decir que esto va a cambiar de la noche a la mañana,
pero hay que empezar dando pasos firmes. Y creo que las entidades financieras en ese punto tenemos una gran tarea, la estamos haciendo, hay que seguirla complementando. Hoy veo gratamente de que también el sector privado y a nivel empresarial están pensando en la educación financiera, están pensando en el empoderamiento, están pensando en el emprendimiento, y eso es algo bueno, porque como país entonces lo estamos necesitando, y la clave es que como país integremos las ideas. Eso es lo fundamental. Concuerdo mucho con las ideas de Juan Pablo. Nosotros como instituto llevamos ya alrededor de 7 años en el mercado y de hecho Banco nace precisamente con esta idea de empoderar a la gente en educación financiera. Yo siempre digo, los alumnos que entran acá vienen siendo unos con un desconocimiento total, que no es culpa de ellos obviamente, y cuando salen de acá van conociendo cómo manejar un cheque, cómo manejar su cuenta, cómo manejar un crédito, cómo saber cuáles son sus deberes y derechos dentro de las entidades financieras. Entonces, concuerdo mucho con Juan Pablo en este caso, que no solo en la escuela, en el colegio o en la universidad necesitamos educación financiera, materias de emprendimiento, porque a veces uno cuando entra a la universidad uno dice quiero una carrera en donde no haya matemáticas porque no me gustan las matemáticas o no haya nada de finanzas. Pero, por ejemplo, yo puedo seguir derecho. Y en derecho, si bien es cierto, no se ve uno nada de matemáticas, si el día de mañana yo me quiero colocar un estudio jurídico, ¿cómo manejo las finanzas de ese estudio jurídico? Entonces, por eso es que en cada carrera realmente uno necesita insertar el tema de educación financiera y es realmente preocupante que desde el sector público o privado a veces de educación no se manejen estas líneas financieras que son tan importantes. También creía yo que que hace falta un modelo de cooperación integral a nivel nacional donde todas las empresas que nos dediquemos a el tema de educación financiera, o CACSUR, cooperativas y bancos, nos podamos reunir en un proyecto global que realmente nos permita educar a las personas financieramente para sacar el país adelante, porque yo siento que la respuesta está netamente en las finanzas. Más allá de que si somos un país rico en recursos, y por supuesto que lo somos, las administraciones en cuanto a gobiernos que se vengan por delante o que cada año hemos tenido, yo creo que el empoderamiento en temas de finanzas es una de las cosas más importantes. Juan Pablo, para ir cerrando ya este podcast, ha sido un placer realmente tenerte acá, hemos aprendido muchísimo contigo. ¿Qué mensaje les darías a las personas respecto al área de finanzas o a los jóvenes que están en este momento, en este proceso de transición, de salir del colegio, entrar a la universidad o incluso para aquellos que ya salieron quizás de la universidad y están en ese proceso de quiero ingresar a trabajar? ¿Qué consejo les darías a estas personas? Bueno, siempre el mundo de las finanzas es un mundo muy apasionante porque tienes detrás muchas oportunidades que ofrecer a muchísimas personas que dependen de las finanzas. Hablo particularmente del sector cooperativo. Es un sector cooperativo, como dije hace un momento, del cual uno se puede sentir enamorado eternamente por todas las historias de vida, las situaciones que nos han ido pasando, ya sea buenas o malas, porque las buenas te entregan grandes sueños y las malas te ayudan a construir mejores metas. Y en este punto, pues, darles como un mensaje de que siempre podrán encontrar distintas alternativas, distintas opciones, y lo principal en tu vida es enfocarte en la meta de lo que tú quieres ser y hasta dónde quieres llegar. Los elementos que se van forjando en tu vida son como piedras en el camino, piedritas que uno tiene que ir poniendo para ir sobrepasando el camino difícil que es quizás las envidias, las decepciones, la falta de empleo, cuando te dicen vas a presentar una carpeta y encuentras una fila con 50 personas y solo van a aceptar un cargo. Hay que ir construyendo justamente esas piedritas que te den siempre un valor agregado de lo que tú puedes hacer. En un mundo actual y en la economía actual estamos quizás siempre llenos de decepciones, pero no tienes que decepcionarte a ti mismo. Y como siempre digo yo, el mensaje fundamental es de que nunca te rindas. El hecho de que si te metes en tu cabeza que no puedes rendirte porque hoy no es tu plan de vida, pero tienes un plan mejor, hay que simplemente encontrar el plan de vida. Las finanzas, insisto, es un mundo gigante. Si no es en una institución financiera, pues ser en una empresa, ser en tu propio emprendimiento. Y si sientes que no es ahí, pues conforme en este caso también una cooperativa. Hay experiencias interesantísimas. Hoy hay inclusive una corporación de grupos de cooperativas en donde, por ejemplo, se han unido personas que tienen una misma profesión y crean una cooperativa para crear una dinámica de trabajo.
El cooperativismo para nosotros siempre será un modelo de vida, un modelo de gestión y un modelo de creación de oportunidades. Francamente, para mí, el hecho de poder haber llegado al sector cooperativo ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. A pesar de llegar a entender de que muchas de las veces el país quizás no ha estado preparado siempre para un modelo de este tipo, pero cuando miras ejemplos de otros lados, siempre uno dice, yo aspiro que el Ecuador llegue a hacer eso. Y necesitamos gente como ustedes, gente que empiece a soñar, que sepa que el hecho de ser, de nunca rendirse, va a generar un nuevo modelo de desarrollo. Y eso sí, con elementos fundamentales. Hoy en día necesitamos gente transparente, ética y que no dé su brazo a torcer. Creo que en un mundo en donde todo el mundo piensa que está mal, los éticos, los transparentes y los que luchamos todos los días vamos a marcar la diferencia. Y ese sería el mensaje final para ellos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y qué gusto también tenerles a ustedes, queridos oyentes, en este nuevo podcast. Hacemos una invitación también a todo el sector cooperativo realmente a lanzar herramientas que empoderen a sus socios, porque ahí está la respuesta justamente para mejorar la economía nacional. Esto ha sido todo en esta entrega de Cash y Drama.